Bienvenidos al curso de Auxilio Judicial 2019 en este tema tercero y parte segunda. Vamos a ver las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. En primer lugar, el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Muy importante, no ante las Cortes, sino ante el Congreso de los Diputados. Eso en base a la Constitución española. Las cámaras y las comisiones pueden recabar a través de los presidentes toda la información y ayuda que precisen, pero no solamente del gobierno, sino de sus departamentos y de cualquier autoridad del Estado y comunidad autónoma. Eso es lo que llamamos la solicitud de información, es decir, cámaras y comisiones recibir información que sea necesaria. Las cámaras y las comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del gobierno y los miembros del gobierno a su vez tienen acceso a las sesiones de las cámaras y a sus comisiones y también pueden hacerse oír en ellas y solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus propios departamentos. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a una serie de preguntas e interpelaciones y aquí lo que se hace es que se regula mediante el reglamento que establecerá un tiempo mínimo semanal. Además, por cada pregunta e interpelación pues hará un tiempo estimado. No tiene tiempo el caso del presidente del Gobierno. Y por otro lado, bueno, pues esas preguntas e interpelaciones están ya creadas con anterioridad al momento de la sesión, es decir, se tienen que haber realizado y haber respondido antes de las sesiones por escrito. Toda interpelación puede dar lugar a una moción a la que la Cámara manifieste su posición ante esa moción que se haya dado. Vamos a hablar de la cuestión de confianza y vamos a hablar después de la moción de censura. En primer lugar, el presidente lo que puede hacer es presentar ante el Congreso de los Diputados, con una previa deliberación del Consejo de Ministros, pues una cuestión de confianza sobre su programa político o sobre una declaración de política general. En este caso es el presidente del gobierno quien lo presenta. Lo que le está diciendo es al Congreso de los Diputados: ¿seguís dándome la confianza que me otorgasteis en base al artículo 99 de la Constitución española, es decir, al inicio de todo, o ya no tengo esa confianza? Bueno, pues ¿cuándo se entiende otorgada? Por mayoría simple de los diputados. Si no tiene esa mayoría simple, entonces es que el Congreso ha negado la confianza al gobierno y entonces presenta a su vez la dimisión al rey, procediéndose a continuación según lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución española y que veíamos en esta parte primera del tema. La moción de censura es cuando el Congreso puede exigir la responsabilidad política del gobierno por mayoría absoluta y propuesta por una décima parte de los diputados. Lo que le va a decir es: iros del gobierno. Tiene que incluir un candidato a la presidencia del gobierno y la moción no puede ser votada hasta que hubieran transcurrido 5 días desde la presentación de la misma. Durante los 2 primeros días se pueden presentar mociones alternativas y ya el quinto se procede a la votación. Si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Ahora, ¿cómo se obtiene? Por mayoría absoluta. Entonces, ¿qué ha prosperado la moción? Y en ese caso el gobierno presenta su dimisión al rey y el candidato que hubiese sido incluido en la moción pues deberá de obtener o quedará investido de la confianza del Congreso. El rey le nombrará presidente del gobierno en ese caso. Disolución de las cámaras. Presidente del gobierno puede pedir la disolución del Congreso y del Senado, de las Cortes Generales y bajo su exclusiva responsabilidad, previa deliberación con el Consejo de Ministros y que es decretado por el rey. El decreto de disolución fija la fecha de elecciones de las nuevas Cortes y la propuesta no podrá presentarse cuando haya una moción de censura en trámite o cuando no hubiera transcurrido un año del anterior, o no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados en estado de alarma, excepción o sitio. En esos supuestos no puede presentarse una disolución. Vamos a ver los estados de alarma, excepción y sitio, aunque hicimos referencia a ellos en ese tema, en el tema 1, creo que hicimos una remisión a estos estados. Ahora lo vamos a ver un poco más profundo. El estado de alarma será decretado primero por el gobierno, mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, es decir, decreta el gobierno. Plazo 15 días. ¿Tiene que dar cuenta al Congreso? Sí, ¿vale?
Y en este caso dice, dando cuenta al Congreso reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá prorrogarse dicho plazo. Es decir, lo acuerda el Gobierno, se lo comunica al Congreso y si se va a prolongar más de 15 días, entonces hay que pedir la autorización al Congreso. Solo determina la modificación de algunos derechos sin afectar a su contenido esencial, es decir, no se van a suprimir estos de ningún tipo de derecho en el estado de alarma. Se van a quedar limitados esos derechos. ¿Cuándo se otorga el estado de alarma? Pues cuando hay una catástrofe, hay una calamidad, hay una desgracia pública, terremotos, inundaciones, crisis sanitarias, epidemias, alteraciones de situaciones de contaminación grave, situación de desabastecimiento de productos de primera necesidad, paralizar los servicios públicos esenciales de la comunidad, cuando no garanticen lo dispuesto en la Constitución, etc. Es decir, primero, acordado por el Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, plazo 15 días, más de 15 días, autorizado por el Congreso de los Diputados y no podrán suspenderse los derechos, sino que se van a limitar. El estado de excepción se va a acordar cuando hay una alteración del orden público que no puede ser reestablecido por los medios ordinarios que nos otorga nuestro ordenamiento jurídico. Y viene a decir la ley que el estado de excepción se produce cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de instituciones democráticas, de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto de orden público resulten tan alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. Se declara por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, pero aquí ya necesitamos la autorización del Congreso de los Diputados desde el inicio, no para prorrogarlo. Determinados sus efectos, ámbito territorial y duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos. Aquí sí suspendemos ya los derechos, entonces, por un lado, se va a suspender la libertad personal frente a las detenciones, salvo el derecho a ser informado y el de ser asistido por letrado, que solamente se suspenderá este inciso en estado de sitio, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, la libertad de residencia y de circulación, la libertad de información y de expresión de pensamiento, el derecho de reunión, el derecho de huelga, el derecho a adoptar medidas de conflicto. Todo esto queda suspendido. Ponemos un ejemplo: si una persona es detenida, pues no necesita autorización judicial, sino que si una persona es detenida necesita que sea puesto en el plazo de 72 horas ante la autoridad judicial. Ese plazo puede ser prolongado. También, si hay una entrada en un domicilio o en una residencia en un lugar cerrado, no necesita autorización del juez, se lo va a comunicar con posterioridad de forma inmediata. Por tanto, en el estado de alarma es acordado por el Gobierno mediante decreto del Consejo de Ministros y entonces es el Congreso de los Diputados el que tiene que autorizar para prolongarlo 15 días más, pero el estado de excepción se acuerda por el Gobierno mediante decreto del Consejo de Ministros, pero aquí sí necesita autorización del Congreso de los Diputados desde el inicio. Ya en el estado de sitio, cuando se produzca o amenace producirse una alteración contra la independencia de España o su integridad territorial o ordenamiento constitucional que no puede resolverse por otros medios, pues el Gobierno le propone al Congreso de los Diputados: vamos a establecer un estado de sitio. Y en ese caso es declarado por mayoría absoluta el Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determina ese ámbito territorial, esa duración y esas condiciones. Afecta a los mismos derechos que en el estado de excepción, pero con un poco mayor, con más amplitud, como hemos visto en ese artículo 17.3 de la Constitución española.